Muy buenos días, saludos a todos los asistentes. Nos encontramos de nuevo en la siguiente mesa del segundo coloquio internacional de estudios de arte y cultura Iberoamérica y Japón. Tengo el placer de presentarles la siguiente mesa, que será la mesa 7, el arte como herramienta de posicionamiento sociopolítico. Nos acompaña para iniciar esta mesa Ileana Rojas Peña. Ella es licenciada en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Se graduó en 2018 de la especialización en Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y de 2018 a 2022 fungió como coordinadora de actividades culturales de la Fundación Japón en México, promoviendo el intercambio artístico entre jóvenes artistas durante la pandemia, organizando además el proyecto de animación del artista Shinya Masaki en colaboración con el Festival Animasivo y la exposición en línea Ultramundos Overworld. Desde 2022 es becaria del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y Tecnología de Japón, realizando sus estudios de maestría en la Universidad de Kyushu al sur de Japón. Le cedo la palabra, ella nos presenta su ponencia Vanguardia desde la periferia, Saori Madokoro Akutagawa y su encuentro con Rufino Tamayo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Desde ahí se escucha bien? Okay, bueno, muchas gracias por asistir el día de hoy. Voy a empezar con mi ponencia. En 1957, la artista japonesa de la posguerra, Saori Akutagawa, presentó en su tercera exposición individual en la Galería Muramatsu en Tokio sus primeras obras de gran formato. Las piezas tituladas Kojiki Yori se pueden traducir como literalmente del registro de lo antiguo, retratan diferentes pasajes del Kojiki, uno de los libros más antiguos de la tradición japonesa que data del siglo VIII después de nuestra era. En un primer acercamiento es difícil pensar que estas piezas tengan alguna conexión con el arte moderno mexicano. Sin embargo, cuando se hace un acercamiento al contexto de creación y al desarrollo de la carrera de Akutagawa, sale a la luz el encuentro transcultural de Saori con el arte mexicano, la obra de Rufino Tamayo. Tomando como evento desencadenante la Exposición de Arte Mexicano de 1955 en Japón, esta ponencia busca responder a cómo el encuentro de Akutagawa con el arte mexicano y la obra de Rufino Tamayo influyó en el estilo y la temática de la obra Kojiki Yori del artista, la cual ha sido reconocida como una de sus piezas más destacadas. En 1955, después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Japón y la firma de un acuerdo cultural entre naciones, tuvo lugar la Exposición de Arte Mexicano en el Museo Nacional de Tokio, del 10 de septiembre al 20 de octubre del mismo año. La muestra se formaba por más de 1000 piezas que comprendían 3000 años de creación divididos en 3 núcleos temáticos: arte antiguo de 1500 antes de nuestra era a 1521 después de nuestra era, arte moderno de 1521 a 1954, que incluía obra de los llamados Cuatro Grandes, Rivera, Orozco, Siqueiros y Tamayo, y el tercer núcleo, que era de arte popular mexicano. La estructura y línea discursiva de la exposición seguían la de una anterior en 1952 en el Museo de Arte Moderno en París, Francia. Estas exposiciones fungían como instrumento de la política y de la diplomacia mexicana. Diseñadas para el consumo y la exhibición en el extranjero, las exposiciones promovían el nacionalismo cultural y a la vez transmitían una noción de continuidad en el arte mexicano. La idea de continuidad enfatizaba a las culturas mesoamericanas como inspiración del arte moderno y como detonante del arte popular. Como la historiadora Ana Garduño ha señalado en su análisis de la exposición, abro cita, México se presentaba como una nación de cultura milenaria que se enriquecía en cada periodo histórico, sin ruptura alguna hasta llegar triunfantemente a la modernidad. Cierro cita. Dentro de esta exposición y en el núcleo de arte moderno que estaba representado por el trabajo de Orozco, Rivera, Siqueiros y Tamayo, destacaban los murales transportables y de gran formato que se llevaron, 2 de Siqueiros y 1 de Tamayo. El mural de Tamayo era homenaje a la raza india, una obra de una mujer vendiendo flores. Esta pintura combina elementos prehispánicos a través de la deformación de las proporciones del cuerpo en combinación con un lenguaje histórico de las vanguardias, representado por el fragmento de la imagen y la captura del movimiento. Esta fue una de las 11 piezas que se presentaron de Tamayo en la exposición,
realizadas entre 1930 y 1954. A pesar del periodo tan breve de esta exposición en Japón, la muestra atrajo a numerosos visitantes, incluyendo a diversos artistas de vanguardia de la posguerra, como fueron para los que este era su primer encuentro con el arte mexicano de manera presencial, como Kojin Toneyama o Taro Okamoto, quienes expresaron su admiración y fascinación por la cultura mexicana a raíz de la exposición. Con respecto a la recepción, investigadores como Garduño han concluido que la muestra fue recibida como una novedosa propuesta estética, una alternativa contemporánea a las corrientes emergentes europeas. Sin embargo, esta conclusión tiene diferentes matices si analizamos los múltiples textos publicados con motivo de la exposición en las revistas de crítica de arte especializadas de la época, como Bijutsu Higio o Bijutsu Teko de 1955. Tomando como ejemplo la edición de octubre de la revista Bijutsu Higio o Crítica de Arte, esta contenía un artículo con las impresiones de la exposición de parte de 27 artistas emergentes, pintores y escultores, entre los que destacan Onkawara, Tatsuo Ikeda, Hideo Gomi y la misma Saori Akutagawa. Entre los comentarios generales de la exposición hay admiración y reconocimiento hacia la energía primitiva en el arte mexicano, pero también hay opiniones diversas acerca de la calidad de la técnica de la pintura, así como una severa crítica a la escultura moderna. A su vez, hay opiniones divididas acerca del uso del color en el arte mexicano, el cual para algunos artistas japoneses era incomprensible. Sin embargo, la mayoría de los artistas coinciden en su reconocimiento a los pintores modernos mexicanos por su habilidad para reflejar el clima político y la situación de México, expresando las características étnicas de la población y su cercanía al arte popular como tema recurrente en la pintura mexicana. Asimismo, hay admiración hacia la colaboración de los artistas con el gobierno para el desarrollo del muralismo. Con respecto a la popularidad de los artistas mexicanos, el nombre de Tamayo es mencionado positivamente al menos por un tercio de los artistas. Por ejemplo, Hideo Gomi alaba y resalta cómo el trabajo de Tamayo habla de etnicidad, pero con un lenguaje moderno que se distancia del estilo figurativo de Rivera, Orozco y Siqueiros. Saori Akutagawa fue una de las 3 mujeres incluidas en este artículo. En su respuesta, Saori menciona cómo su primer acercamiento a la obra de Tamayo fue a través de una revista. Sus colores fue lo primero que la atrajo y lo que la llevó a ser admiradora de su obra. Akutagawa también habla de su experiencia al entrar a la Sala de Arte Popular en la Exposición de Arte Mexicano, en donde, en sus palabras, encontró los colores de Tamayo en el papel picado y en las figurillas expuestas en la sala. Akutagawa cierra su texto declarando la envidia que le tiene a los artistas mexicanos, quienes libremente pintan murales en los exteriores de los edificios, recalcando su admiración a cómo un país y su gente son tan cercanos a los artistas. Asimismo, este encuentro con la exposición la llevó a criticar a la pintura japonesa por estar tan alejada del país y de la mayoría de su población. A pesar de que este texto es breve, sus impresiones de la exposición son claves para entender las motivaciones detrás de sus piezas de gran formato Koyiki-Yori. Pero para contextualizar este texto con relación a su obra, es necesario entender quién fue Saori Akutagawa. Nacida como Saori Yamada el 24 de mayo de 1924 en la ciudad de Toyohashi, en la prefectura de Aichi. Durante su infancia, su familia se mudó a Tokio, donde asistió a la segunda preparatoria para mujeres de la misma prefectura y donde tuvo su primer encuentro con la pintura al óleo. No tenemos mucha información acerca de su infancia, a excepción de la muerte de su padre en combate en Papúa Nueva Guinea en 1944. Saori se graduaría del Departamento de Canto de la Escuela Musical de Tokio en 1947, lugar donde también conoció a su esposo Yasushi Akutagawa, hijo del famoso escritor Ryosuke Akutagawa, y quien se convertiría en un reconocido compositor de la época. En el 48 se casaron y en julio de ese año nació su primera hija. Saori dejó de cantar porque, en su opinión, 2 músicos viviendo bajo el mismo techo resultaba inconveniente, especialmente porque ella debía de abstenerse de cantar en presencia del compositor. Es por eso que Saori encontró en la pintura una forma de plasmar su voz. En 1950, Akutagawa empezaría a tomar clases de óleo y también a aprender la técnica de teñido batik.
En esta época, el ikebana, el teñido batik y la pintura eran considerados como hobbies comunes de las damas intelectuales de clase alta, y aunque Akutagawa empezó a aprender de manera casual en un inicio, se volvió muy apasionada al respecto. En 1953, impulsada por su amiga pintora Keiko Akana, Akutagawa presentó su primera obra en la 17ª exposición de la Asociación de Nuevos Creadores. A pesar de que su autorretrato no fue seleccionado, ella siguió participando y presentando su trabajo en diversas exposiciones grupales. Aunado a eso, en 1954 tendría su primera exposición individual en la Galería Yoseido en Ginza. Para esto ya empezaba a ser reconocida por críticos de arte emergentes como Segi Shinichi y Takiguchi Shuso. Este último incluso escribió un texto para su invitación de la exposición individual. A su vez, otros artistas de la escena vanguardista, como Taro Okamoto, también la estaban reconociendo y recomendaban su exposición a otros artistas. 1955 sería un año de grandes acontecimientos para Saori, iniciando en febrero con el nacimiento de su segunda hija, y continuaría con la presentación de su obra en diversas exposiciones grupales. Para julio fue invitada a participar en la prestigiosa exposición Nikka, mostrando su trabajo en la habitación 9, también conocida como la Sala Avant-Garde, que había sido curada y organizada por Taro Okamoto. Durante su debut en la exposición, Akutagawa recibió un premio especial por sus trabajos teñidos Onna B o Mujer B y Onna Yuichi, Mujer 11. Este premio la colocó como una artista emergente clave a los ojos de la prensa, pero al mismo tiempo su imagen estaba supeditada a su matrimonio con el famoso compositor y a su rol como madre. En otoño de ese mismo año sería cuando Akutagawa visitaría la exposición de arte mexicano y tendría una segunda exposición individual en la Galería Muramatsu en Tokio. En 1955 no solamente sucederían todos estos acontecimientos, sino que también su pintura sufriría una transformación. Cambiaría el tema, el formato, la paleta de colores y la composición de sus pinturas, pasando de motivos botánicos y figuras femeninas distorsionadas con facciones abstraídas como objeto principal de sus obras, como las presentadas en la exposición Nikka, como estas, a la representación de mitos japoneses y folclore, en la misma línea de estilo, pero explorando nuevas paletas de colores, composiciones más complejas y formatos más grandes. Estas etapas en la obra de Akutagawa han sido clasificadas por curadores de sus pasadas retrospectivas como su serie Mujeres, que comprende del 54 al 55, y su serie Mundo de mitos y cuentos populares, que va del 55 al 58. En cuanto a los factores e influencias que llevaron al cambio en el tema de sus pinturas, figuran el encuentro de Akutagawa con el arte moderno mexicano, así como la publicación de la colección completa de leyendas folclóricas japonesas en 1955. A pesar de que la inspiración para el cambio de temática en sus pinturas sea algo multifactorial, investigadores como Horinori Hosaki, curador del Museo de Arte de la ciudad de Nagoya, afirman que el encuentro de Akutagawa con el arte mexicano, especialmente con el trabajo de Tamayo, debió de haber profundizado su convicción en la importancia y en la necesidad de comprometerse con la identidad nacional japonesa en términos de tema o forma. Pero para profundizar en esta idea es necesario hacer un análisis de la obra del artista. Esta obra, Kojiki Yori, o del registro de lo antiguo, es una pintura de técnica batik horizontal y de largo formato, midiendo 176 por 1346 centímetros. Esta pintura representa 3 capítulos del Kojiki en los que la deidad creadora Izanagi no Mikoto venga a la muerte de su esposa Izanami no Mikoto, asesinando a la deidad de fuego que ha nacido de ella. Posteriormente, Izanagi procede a buscar a Izanami en la tierra del Yomi, o tierra de los muertos, para llevarla de vuelta. Ahí, Izanagi encuentra a su esposa tras haber comido del alimento del Yomi, la cual ella se encuentra en un estado de deterioro y cubierta de gusanos, por lo que él huye sin ella. Esta pintura puede ser separada en 3 secciones, de derecha a izquierda, siguiendo el cambio de los colores de fondo de la pintura, que va de azul marino a verde azulado a un color morado con café. La primera parte apertura con Izanagi, una figura con rasgos humanos abstraídos, compuesta por figuras geométricas distorsionadas y líneas.
Sus ojos tienen una forma de almendra y están conformadas por más óvalos y pestañas en zigzag en variaciones de amarillos. Sus ojos se conectan con una alargada nariz y con prominentes y exageradas fosas nasales. Su boca está representada por un óvalo con dientes rectangulares irregulares y con una lengua puntiaguda roja en su interior. Su expresión recuerda a la de la figura de la obra Terror Cósmico de Tamayo, presentada como parte de la Exposición de Arte Mexicano. Las lágrimas que caen de sus ojos se transforman en deidades con caras azules simplificadas que van conformando el tapiz que rodea a Izanagi. Este está empuñando también una espada que traza una línea diagonal que va de abajo hacia arriba, guiando nuestra mirada hacia la segunda parte de la pintura. En esta parte, una figura humana descabezada perteneciente a la deidad de fuego aparece flotando sobre un fondo radial. La figura tiene un cuerpo alargado en el que resaltan las líneas negras que parecen indicar un sistema circulatorio. Su cabeza es roja con negro, con ojos saltones y asemeja a un molusco de 15 tentáculos de fuego esparcidos. Las líneas del fondo emergen desde la parte superior izquierda de la escena, lo que proporciona cierta profundidad a la obra que es predominantemente plana. Continuando a la izquierda, un cambio abrupto de color da paso a la tercera parte de la pintura, que toma lugar en el Yomi o lugar de los muertos, en donde Izanami es representada con un cuerpo distorsionado sentada en una posición de 3/4. Su alargada y estilizada figura está cubierta por líneas que enfatizan la tridimensionalidad de su cuerpo, especialmente en la parte de su pecho. Y esparcidos en su cuerpo hay 4 gusanos robustos amarillos. La pintura cierra con la escena de la vid que brotó del cabello de Izanagi mientras huía del Yomi, y con un árbol de duraznos que separa la entrada del lugar de los muertos. Los colores que Akutagawa emplea en esta pintura son llamativos, buscando el contraste de color en las diferentes escenas. Cabe mencionar que la composición de esta obra fue pensada como si fuera un emaki, o una pintura de pergamino de mano que narra la historia de estas deidades y que se ve por partes. En obras anteriores a esta, como pudieron ver, la mujer es uno de los temas centrales del trabajo de Saori, representándolas algunas veces gritando, otras veces en shock y otras veces con cabello despeinado. Sin embargo, en sus pinturas de temáticas de mitos y cuentos populares, Akutagawa presta más atención a la composición del fondo y su aplicación de colores en el mismo. Generan una sensación atmosférica que nos recuerdan al efecto del fondo en obras como Homenaje a la raza india y a Terror Cósmico de Tamayo. Pero a pesar de que se pueden hacer este tipo de asociaciones con su obra, establecer una influencia de su obra en el estilo de los elementos visuales de la obra de Akutagawa sin mayor evidencia, en realidad no tiene mucho sentido e impone una sesgada visión acerca del trabajo de Akutagawa. Sin embargo, el deseo de explorar la pintura de gran formato y la selección del Kojiki, un texto ampliamente conocido por los japoneses y una de las primeras fuentes de la literatura japonesa, muestra un entendimiento y hasta cierto grado un proceso de adopción y traducción de los elementos que Akutagawa encontraba significativos del modernismo mexicano. Akutagawa vio el valor en la síntesis que Tamayo hacía de los elementos mitológicos e indígenas a través del lenguaje plástico de las vanguardias para expresar su mexicanidad, lo que la inspiró a realizar un ejercicio similar e intentar conectar con un público más amplio a través de la representación del Kojiki en su estilo de abstracción figurativa. El deseo de Akutagawa de comprometerse con la identidad nacional a través del tema de sus obras también cobra sentido en la escena artística de los 50 de Japón, en donde al final de la Segunda Guerra Mundial y la subsecuente ocupación estadounidense hubo una revaloración de la tradición y una búsqueda de una identidad nacional fruto de la introspección sobre el ultranacionalismo de la preguerra. Ella no sería la única. Artistas como Taro Okamoto también buscaron liderar movimientos de vanguardia que reconfiguraran la tradición japonesa a partir de retomar lo Jomon y con ello construir el nuevo arte moderno. Y bueno, como conclusión me gustaría reiterar que la obra de Akutagawa cambió después de visitar la exposición de arte mexicano. Su tema cambió, su formato, sus composiciones se complejizaron y su experimentación con el color también aumentó.
A través de los formatos grandes, Akutagawa encontró una manera de narrar historias. Y a pesar de que un análisis de la composición de su obra Kojiki Yori es insuficiente para rastrear referencias visuales en conexión con la obra de Tamayo sin otra información que respalde la hipótesis visual, puedo concluir que la relación de Akutagawa con el arte moderno mexicano y con la obra de Tamayo puede ser reconocido más como un ejercicio de autorreflexión en su obra. Y bueno, solo para concluir, Akutagawa murió a los 41 años en 1966 y su obra pasaría desapercibida por un par de décadas hasta la apertura de los museos públicos en Japón en los 80s y su revaloración concretamente en los 2000s, cuando ella empezó a ser revalorada e incorporada como parte de las mujeres disruptivas de la posguerra japonesa, dando origen a su primera retrospectiva en 2009 organizada por el Museo de Arte de Yokosuka. Este año se celebra el centenario de su nacimiento, así que es mi deseo que esta ponencia haya contribuido a la difusión de la vida del artista y de su encuentro transcultural del que fue resultado parte de su obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ileana. Tu ponencia fue excelsa e interesante. Eso me recuerda siempre que la exposición del arte mexicano en Tokio de 1955 detonó mucho de las relaciones plásticas que vamos a tener entre los dos países todavía hasta los 80. Recordemos que eso detonó el gusto de Toneyama por el arte mexicano, eso dio pie a que escribiera su libro, y no solo eso, que se hiciera amigo de Siqueiros, lo que detonó también la exposición individual de Siqueiros en Japón. Entonces es un tema no solo vasto, sino muy interesante. Gracias a lo que nos presentas ahora de Saori Akutagawa y, por supuesto, revaloremos su obra ahora aprovechando no solo el centenario, sino su propuesta estética. Continuamos con esta mesa. Nos acompaña ahora desde España. Aprovechemos que este es un coloquio internacional Iberoamérica-Japón. Nos acompaña Mario Malo Sanz, investigador postdoctoral en el Grupo Miras de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en Sociología Histórica y Antropología de Japón por la misma universidad. Tiene un máster en Lengua y Cultura Japonesa en la Universidad Takushuku de Tokio, un doble máster en Asia Oriental, especialidad en Japón y Corea por la Universidad de Salamanca. Ha realizado estancias de investigación en Londres, Kioto, así como recibido becas del Ministerio de Cultura japonés y de la Fundación Japón. Actualmente es profesor en el Máster de Estudios Japoneses de la Universidad de la UNISAR, docente en Historia y Antropología de la Universidad de Salamanca y coordinador del curso en másters de los Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Universidad Abierta de Cataluña. Es profesor colaborador docente del grado de Relaciones Internacionales Asia y Pacífico, actividad que combina con la de comisario de exposiciones de arte. Nos presenta su ponencia, Movimientos sociales de base y resistencias a través del arte de Japón, de Democrato Artist Association al internacionalismo de Chimpom y Tomorrow Girls Troupe. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, buenos días. Muchas gracias también a Madis Ross, a Virginia García del CENDIAP y INVAL, a Fundación Japón, al Tecnológico de Monterrey por organizar este coloquio internacional y, bueno, y darme la oportunidad de participar en el mismo. Y muchas gracias también pues, a todos los asistentes que están aquí, ¿no? Bueno, yo soy Mario Malo y bueno, mi presentación de hoy trata sobre movimientos sociales y resistencias a través del arte en Japón, de Democrato Byutsu Kyokai al internacionalismo de Chimpom y Tomorrow Girls Troupe. Bueno, desde una perspectiva, diríamos, parece que ahora no se ve la pantalla, ¿sí? Vale. Desde una perspectiva, diríamos, bueno, de análisis sociohistórico y cultural, cuando analizamos pues, la evolución de los movimientos sociales y, bueno, su vinculación con expresiones artísticas de crítica sociopolítica en Japón, pues, bueno, tal vez se puede observar de alguna manera, yo diría un protogermen en esa cartelería con letras de protesta enka, ¿no? En esas proclamas, en esas manifestaciones que el movimiento por la libertad y los derechos del pueblo, el Gyuminkenundo, llevó a cabo durante los 80
los años 80 del siglo XIX en plena modernidad Meiji. No obstante, bueno, las propuestas artísticas pues, de primer orden o cualitativo y cuantitativamente, pues diríamos más significativas, vinculadas a teorías más críticas de emancipación, de crítica social en Japón, pues ya nos podemos imaginar que estas comienzan a tomar forma de manera notable en las décadas posteriores a la Segunda Gran Guerra, a manos de artistas y críticos literarios como Kyoteru Hanada, Okamoto Taro, del Yoru no Kai, Eikyu de Demócrato, Tabe Mitsuku de Kyushu-ha, Yamashita Kikuji del Dokugatsu Kodoinkai, que entre otros artistas, bueno, pues hicieron aportes más que pioneros durante esta segunda mitad del siglo XX, pues en todo el plano de la experimentación, de la subversión artística, tratando temas como pues, el imperialismo, la problemática nuclear, la subalternidad, temas como la pobreza, la sexualidad, roles de género en la sociedad japonesa, entre pues, otras muchas cuestiones. Por otro lado, si vamos al siglo XXI, pues todas las prácticas performativas, instalativas y la producción pictórica y escultórica de Chimpón, de Tomorrow Guild Troops o Back and Forth Collective, utilizando pues, los nuevos medios digitales, pues dialogan con problemáticas del presente que heredan dinámicas precisamente históricas del pasado, ¿no? El tema de la energía nuclear, el triple desastre de Fukushima de 2011, esto lo vinculan además. El tema de la gentrificación en las grandes urbes niponas también, por ejemplo, todo el tema del uso de la IA en el arte, etcétera, ¿no? Y en la siguiente ponencia, pues mi intención es, de alguna manera, hacer un recorrido breve por estas propuestas artísticas de posguerra y mesurar su peso un poco en la articulación de los discursos de emancipación de la sociedad civil de la segunda mitad del siglo XX, continuando posteriormente con el análisis de las continuidades y discontinuidades en la actividad artístico-contestataria de estos colectivos del siglo XXI a los que me he referido previamente. Bueno, como bien sabemos, pues los aquí presentes, esa caída del sistema Tenose, ¿no? Después de la Segunda Gran Guerra, pues crea unas condiciones de posibilidad para la puesta en práctica de esa idea de Shutaise, de subjetividad individual, de liberación de sentido, ¿no? Dijésemos como idea de autonomía tripartita entre sociedad, Estado y compromiso individual. Y uno de los primeros grupos artísticos que considero que, bueno, tuvo una reflexión profunda sobre esta cuestión, sobre los ideales democráticos, sobre sus límites en el Japón del momento y sobre la libertad de expresión, y además que lo plasmó pictóricamente, precisamente fue el Osaka Democrato Biyutsuka Kyoka, ¿no? Que es una organización que se fundó en el 51, con Eikyu principalmente, Capital Zándola, que opera hasta la Bienal del 57, ahí ya se desintegra, siguen otros derroteros estos artistas, y como podemos imaginarnos por cronología, es una asociación que surge en un momento de mucha agitación, de todo el tema de la reconstrucción nacional, la ocupación aliada, un clima sociopolítico muy magmático, ¿no? Podríamos decir. Entonces, esta asociación se concibe como una especie de respuesta crítica tanto al autoritarismo como a las instituciones artísticas cercanas al establishment que ellos consideran muy rígidas, muy reaccionarias, muy desvinculadas de esa nueva coetaneidad, ¿no? Es decir, yo considero que propusieron de alguna manera una resecularización otra vez del arte para dotarlo de una nueva autonomía, ¿no? Y de hecho, la declaración fundacional de esta asociación pues deja constancia de ello. Dice algo así como, la traducción sería algo así como: el espíritu de la creación nace de la libertad y la independencia. Nuestro grupo no sigue en ninguna forma u organización y es por lo tanto vanguardista en el verdadero sentido de la palabra. Desafiamos a las organizaciones artísticas y a su capacidad para crear libremente. Y bueno, esta declaración, pues desde mi perspectiva, refleja claramente ese deseo de romper con la tradición, de explorar nuevas fronteras en el arte, tanto en términos de forma como de contenido. Y lo más interesante es que, bajo esta idea, inauguraban un movimiento artístico, un movimiento de artistas que proporcionaban de facto una plataforma a los artistas de vanguardia que quedaban excluidos de las principales exposiciones. Y de hecho, una de las pocas condiciones para participar era la de no haber presentado su trabajo en círculos artísticos establecidos. Y no es posible vincularlos igual a ningún otro movimiento social concreto, aparte del suyo propio. Pero bueno, hay representaciones pictóricas de los horrores de las bombas nucleares, Yoshiwara, o los cantos a la esperanza del ser humano de Shigeru Izumi, que generaron en el ámbito pictórico también un sustrato crítico hacia ese militarismo del periodo anterior, ¿no? Y además, la forma constitutiva del propio grupo, porque era un grupo muy horizontal en toda
decisiones, de alguna manera también esa secularización del arte, de esa autonomía del arte, sirvieron también de origen para grupos como Kyushu-ha, como Gutai, por ejemplo, también, ¿no? Precisamente cuando se desintegra este grupo, curiosamente, aparece otro colectivo de artistas de vanguardia en la zona de Kyushu, conocido como Kyushu-ha, que perdura más o menos hasta el año 68, y resulta especialmente importante, o yo lo considero especialmente importante, por la implicación cívica que tenían, ¿no? Porque tenían como objetivo estabilizar el arte como institución social en Fukuoka y expandir el arte contemporáneo a la población en general, e intentar que la gente común pues, practicase y que entendiese el arte del momento, eliminando esa idea de esa barrera entre alta y baja cultura, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es posible también, pues hoy en día, aparentemente, que parezca fácil entender el arte de hace 500 años y no lo que se produce ahora, ¿no? Con la diferencia de mentalidades, de estructura social de época, de cosmovisiones, ¿no? Y no sé en México, pero si nos paramos a pensar sobre temas de divulgación, sobre todo en mi país, sobre la poca didáctica que se hace del arte actual, y hablo del ámbito académico, del ámbito institucional especialmente, pues ya nos está diciendo pues, la importancia, ¿no? Teniendo en cuenta esto, del valor de este grupo en el plano de la divulgación de las sensibilidades artísticas, de la articulación social, de su papel como cohesionador, como creador de concienciación crítica también, ¿no? De hecho, este grupo, la mayoría no eran pintores profesionales, ¿no? Eran trabajadores manuales, eran asalariados, eran personas muy estudiadas en el fondo, pero en su manifiesto se ve claramente esa idea de creación colectiva, de un movimiento, de un hundo, ¿no? En espacios públicos, fuera de las instituciones. A mi parecer, bueno, como colectivo, pues bueno, crearon ese movimiento que combinaba innovación artística con compromiso social, ¿no? Que para mí creo que es tan importante, ¿no? Alrededor de problemas ambientales, todo el tema del desarrollismo incipiente, pues todo lo que generaba, ¿no? Problema atómico, todos los tratados AMPO, cuestiones de género también. Y esto, bueno, se ve muy claramente en los primeros cuadros de Tabe Mitsuko, ¿no? La ira de las tribus de peces del 57, que utiliza asfalto, anillos de bambú, otros materiales, también de desecho, y se crea un poco pues, todo el tema de la bomba de hidrógeno, todo el incidente del Lucky Dragon No. 5, ¿no? En el 54. También el tema de la contaminación ambiental, ¿no? El tema de Minamata, por ejemplo. En el 56 ya, bueno, se estaba ya operando, esto estaba ya pues sobre la palestra, ¿no? Esta problemática. No se vinculó formalmente a ningún movimiento social en concreto, pero sí que participó a título individual en las protestas del 55, en el 60 con Beheiden, etc., ¿no? Precisamente también me interesa mucho su obra porque de algún modo fue pionera también en arte feminista, con las piezas como Jinko Taiban, por ejemplo, que criticaba todos esos roles tradicionales de género, ¿no? También hay que remarcar que hasta el inicio de los 60, pues este grupo participó con otros movimientos de ciudadanos de base y movimientos sindicales que desarrolló una labor fundamental de denuncia, como por ejemplo el tema de la disputa del carbón Mitsui Miike. Ochi Osamu, que es una de las figuras principales también de este grupo, pues tenía mucho contacto con el sindicato Tanro, hizo que dichos eventos pues, impactasen de forma muy fuerte en el trasfondo ideológico del grupo. Por ejemplo, ese color negro brillante que usaban en sus obras se asociaba simbólicamente con el carbón de Miike, con esa energía de los trabajadores explotados en la modernización de Japón, ¿no? De hecho, este material pues, bueno, se acabó convirtiendo en una especie de marca registrada de Kyushu-ha, ¿no? He de decir que por la naturaleza de su actividad pues hay pocas obras de la primera época de Kyushu-ha. De hecho, algunas de las que pues, muestro aquí son reproducciones hechas por los mismos autores muchísimos años después. Bueno, en los 60, pues cabe remarcar la labor de otro colectivo de artistas, a lo mejor un poco menos conocido, cuya implicación fáctica directa en los movimientos sociales del momento pues fue mayor incluso. Me refiero al Rokugatsu Kodo Inkai, el Comité de Acción de Junio, que era un colectivo de artistas, intelectuales, activistas, que se conforma específicamente durante las protestas del AMPO y que se oponía pues, a esa renovación del Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón en el 60. Y este grupo incluía pues, a figuras prominentes, Yoshimoto Takaki, Hanya artistas revolucionarios como Kikuji Yamashita Kikuji, ¿no? Nakamura Hiroshi. Y aquí remarco precisamente la labor de Yamashita Kikuji, cuya trayectoria ya era muy dilatada para esta época, porque había participado pues, en la Nihon Bijutsukai, en el Sene Bijutsukai, y de hecho, algunos de los presentes pues, seguramente lo conocerá por su lucha en el mundo rural, tal vez por ese trabajo tan famoso que tiene el 53, Akebono Mura Monogatari, que es una pintura-reportaje basada en un incidente real que ocurre en una aldea de las montañas de la prefectura de Yamanashi, ¿no? De unos campesinos empobrecidos, un terrateniente, algunos activistas, etc.
A mediados de los 50, precisamente, Yamashita criticó el sometimiento de las comunidades que prestaban servicios a las bases militares estadounidenses y todo ese servilismo del poder en detrimento del pueblo japonés, como se ve en esta obra de 54, Atarashi Nihon Monogatari, ¿no? En cuanto a la cuestión del AMPO, es que este artista es muy interesante porque participaba directamente en las movilizaciones, se unía a las marchas y utilizaba, bueno, su arte también como forma de protesta. Y no hay un documento gráfico de él participando en estas marchas, no lo he encontrado, pero los testimonios de su mujer, de su viuda, de los compañeros de grupo, como Nakamura Hiroshi, indicaban que lo que hacía Yamashita era marchaba con diferentes grupos con los que no tenía ningún tipo de afiliación formal. Además iba vestido con una capa negra suelta, tenía y realizaba una especie de happening, se comportaba de manera muy excéntrica y hacía dos cosas, ¿no? Impulsaba por un lado a los estudiantes y a sus compañeros artistas para que protestasen, pero a su vez se iba metiendo entre las filas de esos manifestantes y cuando empezaban a violentarse, pues gritaba disculpas, generaba confusión, ¿no? Y generaba risa, ¿no? Entre los participantes. De alguna manera, pues intentaba encauzar la tensión entre los jóvenes que se manifestaban para que siguiesen con ánimo, ¿no? Pero a la vez limitaba con el humor, pues, las protestas violentas, ¿no? Y bueno, esa indignación pues la manifiesta también a partir de una serie de pinturas, de tiras de película, que solo quedan dos, creo, campaña de Ángulo de Fuego del 27 de mayo del 60, y al igual que Nakamura Hiroshi, pues Yamashita, cuando se ratifica todo el tema del AMPO, se acaba sintiendo muy, muy angustiado, ¿no? Y eso lo plasma precisamente en esta obra que se llama Kurayami no Koka, ¿no? Ese descenso a la oscuridad. Bueno, como he mencionado a Nakamura Hiroshi, que también era muy amigo de Yamashita, y también pues una parte constituyente de este grupo, de este Rokugatsu Kodo Inkai, también, pues, bueno, con frecuencia se unió a esas protestas masivas de agricultores y activistas que se acudieron en Tokio, ¿no? De hecho, participó en las luchas de Sunagawa, en las protestas de Sunagawa, en el incidente Irak, dejó representadas obras, por ejemplo, como Sunagawa Go o Shasatsu Tao Sareta también, y también participó en las protestas contra el AMPO a principios de los 60. Pero bueno, ya era un hombre con bastante recorrido, entonces era bastante pesimista sobre las perspectivas de éxito, ¿no? De hecho, cuando pues, el gobierno conservador, pues, encabezado por Kishinobusuke, ya sabéis, un criminal de guerra, pues consigue ratificar todo esto, Nakamura pues crea esta obra porque siente un vacío, una desazón gigantesca, ¿no? El tema del samurái en vuelo, ¿no? Muestra un bushi desmontando, que se precipita detrás de la montura, hay un laberinto de mármol, ¿no? Hay una pareja ahí que parece condenada, y esto viene a representar que aunque se eliminan algunos líderes reaccionarios, los bastiones del poder pues permanecen inalterados, ¿no? Ya para los 70 y 80, los movimientos sociales de liberación de la mujer, que se desarrollaron pues, a partir de esa crítica al capitalismo japonés, ¿no? Pues bueno, había mucha insatisfacción con el sexismo en los grupos de la izquierda, que están dirigidos mayoritariamente por hombres, al igual que ocurría con los movimientos artísticos, ¿no? Y bueno, pues tanto antiguas feministas como las nuevas generaciones de mujeres japonesas pues necesitan teorizar su lugar pues, en el este de Asia. Llegó a la creación de estos movimientos de segunda ola, el movimiento de liberación de las mujeres como el Human Ryu Katsudo, de Tanaka Mitsu, etc., ¿no? Y aquí en estos movimientos además para un Taemitsuko que he mencionado, Tomiya Mataeko, que voy a hablar de ella, Atsuko Tanaka, de Butai, Yoko Ono, ¿no? Y bueno, aquí precisamente bueno, pues empezaron a destacar pues, temas de... Retomaron antiguas luchas que ya existían, pero pues, temas de la toma de conciencia de la opresión de la mujer por la mujer, el tema de la discriminación colonial, bueno, etcétera, ¿no? Me gustaría destacar precisamente la figura de esta mujer que vemos aquí a la izquierda, Tomiya Mataeko, que en los años 50 y 60 había estado muy implicada en el conflicto minero que he mencionado antes, el Mitsuemike, ¿no? Y en los años 70 también estuvo muy implicada en el movimiento anti-Kisen, del Sex Tour, que denunciaba esa industria creciente de turismo sexual por parte de los hombres japoneses, especialmente en Corea del Sur, del sudeste asiático, pues lo denunciaba, ¿no? Y además ayudó a crear esa asociación de mujeres asiáticas también, el Aya no Onatachi no Kai, ¿no? En el 77. En relación con estas cuestiones, pues tiene esta colección de Memories of the Sea, obras como En el fondo del Pacífico, que explora especialmente todo el tema de la cuestión de las mujeres de confort coreanas. Y aquí hay dos obras que nos hablan de ella, ¿no? De eso, Pacífico Sur, La noche del Festival de Galunga, ¿no? No hay tiempo para explorar esto, pero Tomiyama promovió muy, muy enérgicamente un activismo también postcolonialista transnacional en el mundo del arte a través de la construcción de la Asociación de Artistas Afroasiáticos Latinoamericanos de Japón. Si a alguien le interesa
estudiar esta cuestión. Bueno, continuando con esta idea de las mujeres de Solaz, pasando a los movimientos de cuarta ola feminista, la performance artística, cabe remarcar una sinergia transgeneracional entre Shimada Yoshihiko y Tomorrowville Troops, ya para ir cerrando. Y bueno, Shimada Yoshihiko, que es muy conocida, ¿no? Que venía de Mono-ha, de la Escuela de Arte Alternativa Bigakko, y que había participado en movimientos de liberación de la mujer durante los 80, pues trabaja pues especialmente en las obras que hace durante los 90, pues cuestiones de género, de poder, de historia, de nación, precisamente haciendo algo muy importante, que es lo de situar conscientemente su obra de arte dentro de su propio contexto sociopolítico, ¿no? De alguna manera, pues aborda de qué forma la guerra pues ha perpetuado, o sea, la historia de la guerra se ha preservado, ¿no? Y ha perpetuado actitudes, ha perpetuado una memoria cultural de la sociedad japonesa actual y le da una importancia al papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial como agresoras y como víctimas, ¿no? No es que señale con el dedo, ¿no? Pero explora cómo las estructuras del imperialismo pues tienen su continuidad en el presente, ¿no? Y también, disculpa, Mario, algo muy te quedan importante, 5 minutos. También critica esa falta de implicación en los movimientos sociales de los artistas japoneses en general, ¿no? Los cuales, pues en general, han evitado ese autoexamen, ya que pues existe una creencia bastante fuerte que las bellas artes pues no deben lidiar con la política, ¿no? Precisamente debido a estas carencias, el trabajo de muchos de estos artistas es estética y técnicamente muy sofisticado, pero carece pues de cierto contenido. Yo trabajo con varios artistas japoneses afincados en España y es totalmente así, ¿no? Técnica y estéticamente sofisticado, pero bueno, muy autorreferencial que puede servir, ¿no? También, pero como digo, se queda un poco en el continente y no en el contenido. Esta obra, por ejemplo, es muy fuerte, ¿no? Sentada en la Embajada de Japón en Londres durante una hora, precisamente como homenaje a las mujeres de confort. Aquí tiene una colaboración transgeneracional muy interesante con Tomorrowville Troop, una performance protesta de 2008. Y hablando ya de Tomorrowville Troop, este grupo surge en 2015, es un movimiento muy reciente. Es un movimiento de artistas que se autoidentifican como colectivo de arte feminista de cuarta ola. Y realmente, pues bueno, es un puñado de amigos que se dedican a las artes y bueno, reconocieron pues esa necesidad urgente de crear un movimiento para promover la comprensión del feminismo en Japón y Corea, de impulsar un cambio social, ¿no? Y bueno, crearon esta agrupación pensando mucho en la importancia de incluir miembros de países vecinos de Asia Oriental para centrarse especialmente pues en un discurso feminista interseccional y también en cuestiones de justicia social, manifestándolo especialmente pues, bueno, a través del arte, ¿no? Operan de forma anónima y principalmente en el ciberespacio mediante instalaciones, girls, como estáis viendo, y usan esas máscaras rosas, que es una mezcla de conejo, de gusano, de seda, que bueno, tiene mucho que ver con el mito de Ogetsuhime de Susanoo, pero ahora no hay tiempo para contarlo. Y normalmente pues se ocupan de temas de las mujeres de Solaz, hacen happenings en eventos públicos, en picnics, bueno, no producen obras de arte en sentido tradicional, son un grupo más, como digo, más dedicado a la performance, al happening, a la intervención. Bueno, en el mundo del arte japonés hay cierta reticencia, ¿no?, a sus actividades. De hecho, en 2017 llevaron a cabo dos proyectos muy interesantes, una campaña contra la sexualización de los personajes de animación y, por otro lado, el proyecto de Dear Kojien Project, que bueno, intentaban que en el Kojien se revisitase la definición de feminismo y feminista, ¿no? Ya cierro con esto y por último cierro con el colectivo Chimpón, que es un poco anterior, que es del 2005, se funda en Tokio y es un grupo muy conocido por un enfoque pues, muy subversivo, muy provocador. Utilizan el arte como una herramienta para abordar cuestiones sociales, políticas, culturales y exploran pues, temas como la pobreza, la guerra, desastres naturales, la cultura de masas. A mí me interesa especialmente por toda su implicación en la recuperación de Fukushima, por esa labor de activismo tras el triple desastre 2011. Y bueno, tras el triple desastre 2011 crearon varias obras para llamar la atención, ¿no? Para hacer cierta crítica, porque trabajaban como voluntarios en la zona de Soma, ¿no? Y hay que generar una serie de videoarte documental, de performance, llamado Real Times, que se caracterizaba por actos subversivos, como colocar letreros con la palabra pica, ya sabemos de los Pokémon, ¿no?, de Pikachu, esa onomatopeya, como para, de alguna manera, referenciar al brillo de una explosión, vinculándolo con la bomba atómica, ¿no?, vinculando el tema nuclear, ¿no? Bueno, además, pues en el vídeo salen gritando proclamas pues, llenas de ironía, de frustración, la energía nuclear es buena, todas estas cosas, ¿no?
Y además tienen un proyecto de 2006 llamado Superrat que resignificaron precisamente por estas cuestiones. Estuvieron trabajando hasta 2022 y capturaban varias ratas en la zona de Shinjuku utilizando redes de mariposas, luego las disecaban, es un poco extraño, ¿no? Y luego las pintaban como si fuesen Pokémon, ¿no? Y las ponían en escenarios que representan calles de Tokio como si fuesen kaiju, ¿no? De hecho, hay una similitud. Es el tema de... querían discutir un poco la capacidad de las ratas para reproducirse, evolucionar, ¿no? Siendo un símil de cómo la humanidad en general, los japoneses en particular, navegan de desastre en desastre de manera, pues bueno, simplemente luchan por sobrevivir, ¿no? Y esto, pues, atrás es más cierto, ¿no? Y también tienen algunos temas sobre el tema de la gentrificación en la zona de Shibuya, bueno, explorar mucho la transformación urbana, la expulsión de las comunidades de bajos ingresos también, ¿no? Y bueno, en conclusión, pues bueno, he ido muy rápido, he intentado subrayar el papel de los grupos de artistas de los que he hablado, de su arte como vehículo esencial para la resistencia social, la transformación cultural, pues evidenciando, o al menos intentándolo, ¿no?, la función del arte como elemento discursivo de resistencia, de soporte del avance social, de la consecución de capacidad agente relativa frente a diversas dinámicas de poder fáctico. Simplemente reivindicar, pues, esa importancia del arte como expresión de protesta, ¿no?, para generar cambios en la conciencia social, en la conciencia política, ¿no?, y adaptándose a esos contextos, a los contextos de cada época. Y bueno, una labor un poco genealógica es la que he hecho, un poco descriptiva, no me ha dado tiempo a exponer una parte más de análisis socioantropológico, pero podemos platicarlo en cualquier momento. Aquí les dejo mi email y mis redes sociales y bueno, muchas gracias por la atención y disculpen que me extienda un poco. Muchas gracias, Mario. Este recorrido histórico que nos haces sobre precisamente el artivismo es muy importante, es una cosa que siempre debemos tener presente, que el arte en todas sus formas irremediablemente tiene una carga política que no podemos evadir, al igual que no podemos evadir la responsabilidad de esa carga política que representamos en el arte, ¿no? Ahí el colectivo Chimpom tiene varios ejemplos en los que ciertas propuestas que han tenido pues han ayudado, pero también han causado cierto malestar social, ¿no? Por su parte, la Tropa de las Chicas de Mañana, que con su activismo pues han logrado incluso cambiar leyes, han podido promover leyes también a partir de su activismo. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponencia está a cargo de Julia Eleonora Higa. Ella es estudiante avanzada de las carreras de licenciatura y profesorado en Historia de las Artes en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Egresada del Bachillerato de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata, Francisco A. de Santo. Ha participado como expositora en Simposio 6, Arte y Archivos, Aportes Teóricos y Metodológicos, Estrategias de Investigación, Producción y Difusión de Acceso, en el segundo Coloquio Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina. Ha coorganizado por el Instituto de Investigación y Producción de Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano. Ha sido pasante de las prácticas de profesionalizantes en el Museo Provincial de Bellas Artes entre agosto y septiembre del 2022 por el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. Desde 2024 participa en el proyecto de investigación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata en archivos de arte de artistas y colectivos artísticos en la ciudad de La Plata desde 1970. En la actualidad hace aportes teóricos, metodológicos y estrategias de acceso público. Nos presenta su ponencia titulada Ryujo Hamano y los desaparecidos Nikkei, una cultura del encuentro, arte, historia y política. Les doy la palabra, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar quería agradecer por el espacio que me han brindado y bueno, expresar mi agrado por estar aquí con todos ustedes, con todos los presentes en este encuentro. Como lo anticipaba la presentación y como también lo anticipa el título de mi presentación, voy a trabajar con la obra de Ryujo Hamano, este calígrafo japonés que ha venido a la Argentina en varias ocasiones y que ha expuesto en Buenos Aires sus obras, y particularmente me interesaba trabajar con una obra que realizó original para el año 2016 que aborda el tema de los desaparecidos Nikkei, los desaparecidos de la última dictadura militar descendientes de japoneses. En primer lugar me interesaba trabajar con esta obra un poco por supuesto por su temática, ¿no? Por la historia.
que representa, pero además también para comprender un poco el estado contemporáneo del arte, en donde bueno, las tradiciones se ponen en tensión y se generan nuevos diálogos entre culturas, y podemos pensar, ¿no? Finalmente en una cultura del encuentro. Eh, y aquí también voy a hacer una observación, que una primera cultura del encuentro igualmente va a ser la cultura Nikkei, en donde bueno, los descendientes japoneses hoy que habitan, bueno, los distintos territorios del mundo, bueno, encuentran en su identidad Argentina y Japón integrados. Antes de pasar a hacer la presentación concretamente, me parecía importante contextualizar esta investigación, ¿no? En este momento han vuelto a resurgir en Argentina algunos discursos que ponen en duda, ¿no? Ciertas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, con consensos que había respecto a los derechos humanos, y me parecía importante entonces, en este contexto, volver a pensar, a reflexionar, por lo menos desde el campo del arte o del estudio del arte, reflexionar sobre estos temas, sobre la historia, para, bueno, volver a comprometernos con los derechos humanos y, por supuesto, con la historia de nuestro país. Ahora sí, antes de abordar la obra en concreto, voy a hacer un pequeño y somero repaso por la comunidad Nikkei en Argentina, ¿no? Para comprender algunos procesos que se fueron dando más adelante. Los primeros inmigrantes japoneses llegaron a la Argentina a principios del siglo XX, muchos de ellos provenientes de la isla de Okinawa. Bueno, se fueron radicando en el país, se fueron nucleando y se han dedicado a la horticultura, la flor y la horticultura, y en las urbes se han dedicado a la gestión de cafeterías y tintorerías, ¿no? Esta primera generación de inmigrantes se caracteriza por ser cuentapropista. Otra característica de la inmigración japonesa en la Argentina fue que se realizó de manera indirecta, ¿no? Es decir, que los primeros inmigrantes en principio llegaron a otros países de Latinoamérica y luego vinieron a radicarse en Argentina. Otra de las características es que fue una inmigración en cadena, es decir, que los primeros inmigrantes llegaron y poco a poco fueron llamando a sus conocidos, a sus familiares, y de esa manera se fue acercando la colectividad japonesa a nuestro país. Esta primera generación, ¿no? De inmigrantes llegó a un país con condiciones muy particulares. Argentina a principios del siglo XX era un Estado-nación muy joven, y en ese contexto también recibió Argentina un aluvión muy grande de inmigrantes de todas partes del mundo. Al ser un Estado-nación joven, estaban aún en la construcción de una identidad nacional. Entonces, bajo el paradigma de inclusión de razas, el mismo Estado construyó una identidad argentina hegemónica, homogénea, que, bueno, tuvo como factor principal el desconocimiento de la diversidad. Diversidad tanto de los pueblos originarios que habitaban Argentina, así como también la diversidad que venía con esas masas migratorias. Esto hizo que algunos grupos de inmigrantes, bueno, tomaran estrategias grupales de invisibilización como estrategias adaptativas. De este modo podían disminuir, ¿no? Esta diferencia que se encontraba dentro de la sociedad argentina. Es por eso que esta primera generación podemos decir que se mantuvo más silenciosa dentro de la sociedad argentina, a diferencia de una segunda generación de los hijos de los primeros inmigrantes que ya crecieron en el país como plenos ciudadanos argentinos, que, bueno, realizaron sus estudios en escuelas de la Argentina y se criaron, ¿no? con esta doble cultura, tanto las tradiciones japonesas que eran inculcadas en sus casas por sus familias, pero también la cultura que ellos, bueno, tomaban, ¿no? de la sociedad, de su contexto más cercano. Esta segunda generación justamente es la que vive su vida adulta o su juventud durante la última dictadura cívico-militar. En Argentina, a lo largo del siglo XX, hubo muchos golpes de Estado. Sin embargo, la dictadura que se desarrolló desde 1976 a 1983 se diferencia de las otras, sobre todo por el nivel de violencia que se vivió en el país. Podemos decir que durante estos años la Argentina atraviesa por el terrorismo de Estado. El gobierno de facto comienza un proceso de detención ilegal de personas, así como la desaparición y tortura de personas en centros clandestinos durante todos estos años y a lo largo y ancho de todo el país.
más allá de que esto fue digamos, un hecho traumático, se puede decir, en nuestra sociedad, muchos grupos de familiares se han organizado y han podido, bueno, restaurar la memoria y tratar de, bueno, luchar por la verdad, por la memoria y la justicia, con el compromiso de que esta historia no se vuelva a repetir, ¿no? Eh, digamos, internacionalmente hay muchos organismos que son reconocidos, como pueden ser las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Y después, bueno, agrupaciones más pequeñas, como es la agrupación de familias de desaparecidos de la colectividad japonesa, que también, digamos, luchan por no solo el reconocimiento, sino también, bueno, por esta verdad que buscamos, ¿no? Como argentinos también, eh, por esta situación que sucedió en estos años. Los organismos de derechos humanos y, bueno, estudios piensan que durante estos años hubo una cantidad de desaparecidos que ronda por los 30.000. Este número es abierto. Primero porque los responsables nunca dieron los datos concretos, ¿no? Pero por otro lado también porque representa una bandera, podríamos decir, representa todo un colectivo y representa una lucha que es sobre todo colectiva. 17 de estos 30.000 desaparecidos pertenecían a la colectividad japonesa. Antes de seguir voy a leer sus nombres. Ellos son Juan Carlos Giga, Julio Eduardo Bushiken, Carlos Horacio Bushiken, Jorge Eduardo Shiro, Jorge Nakamura, Juan Takara, Juan Alberto Sato, Tatsuya Cacho Giga, Juan Alberto Cardoso Giga, Carlos Aníbal Nakandakare, Amelia Ana Giga, Carlos Eduardo Ishikawa, Emilio Yoshimiya, Norma Inés Matsuyama, Ricardo Kuriaku, Oscar Takashi Shiro y Luis Matsuyama. Estos 17 nombres son, bueno, fundamentales, ¿no? En la historia también de la inmigración. Ellos no pueden pasar desapercibidos, un poco porque también son el símbolo de la integración plena de Argentina y Japón. Ellos, al igual que muchos otros desaparecidos, militaban en distintos partidos populares o de izquierda, o tenían cierta implicancia con la militancia política. Entonces, digamos, es innegable que ellos tuvieron un papel activo en la sociedad argentina y eso es de destacar. Ahora sí voy a pasar a una breve presentación de la exposición de Luis Jamano que tuvo lugar en el Palais de Glass en Buenos Aires en el año 2016. Esta exposición se organizó junto al Museo Nacional de Arte Oriental y el Centro Cultural de la Embajada de Japón. Esta exhibición tenía como principal objetivo acercar a la Argentina a la contemporaneidad de las expresiones tradicionales orientales. Esto tiene que ver también con la carrera, ¿no?, de Luis Jamano, este calígrafo, que, bueno, a lo largo de toda su carrera intentó, bueno, salir de Japón y compartir con el mundo la caligrafía, el shodo, ¿no? Pero, más allá de eso, la particularidad de Jamano es que en todos los lugares a los que él viajó y llevó la caligrafía, siempre tuvo, bueno, el gran interés, ¿no?, por lo que pasaba también transoceánicamente, podríamos decir. Es por eso que en sus distintas visitas a la Argentina se ha interesado por los temas como la inmigración y ha trabajado con ellos. Por eso digamos, no resulta tampoco llamativo que en esta exposición haya trabajado con la historia de los desaparecidos. Justamente esto fue lo que le dio ¿no?, el concepto a la exposición, que era traer a los que no están, ¿no?, tanto los que se fueron hace poco como los que se fueron hace más de 1000 años. Justamente con esta exposición fue posible traer al presente, ¿no?, tanto a los inmigrantes que llegaron a la Argentina hace más de un siglo, como también a los desaparecidos. La obra en particular que me interesaba trabajar era 17 nombres en español. Esta obra que, bueno, se hizo especialmente para la exposición Takara. Son estos cilindros que están al ras del piso. Cilindros en los que, de papel, en los que escribe con tinta los 17 nombres de los desaparecidos Nikkei. Me parece también para destacar, ¿no?, la decisión curatorial de ponerlos al principio, ¿no?, como preludio a la gran exposición.
uno al ingresar al salón, lo primero que veía era los 17 nombres de los desaparecidos Nikkei, ¿no? Entonces, creo que esto es un gesto que tiene que ver con, bueno, reconocer el papel activo que tuvieron en la comunidad Nikkei y el papel activo que tiene la comunidad también en su totalidad en el país. Acá también me parecía importante destacar que no se trata de cualquier producción artística, sino de la caligrafía. Aquí tomo, bueno, una idea de Tudorica, quien dice que, bueno, la caligrafía puede pensarse en una doble función, ¿no? Se puede considerar un aspecto expresivo, que puede ser, bueno, lo estético, lo sensible, pero también un aspecto práctico que se relaciona más con lo comunicativo. Sin dudas, ¿no? En esta obra de Scamano hay, digamos, la presencia de un gesto personal, ¿no? La caligrafía lo que tiene es esa posibilidad de, si bien es, digamos, se circunscribe a ciertos caracteres, sí es verdad que siempre en la obra va a aparecer, ¿no? Un gesto personal, en este caso el gesto del Scamano. Pero bien, es innegable que más allá del sentido también que le pueda dar el artista, en la caligrafía hay algo concreto, ¿no? Que es, bueno, la utilización de esos caracteres para transmitir una palabra en concreto, en este caso nombres en concreto. Es por eso que me parecía, digamos, la potencia de la caligrafía me parecía rescatable para pensar el arte, ¿no? Como este espacio para posicionarse también sociopolíticamente de una manera concreta. Ya para cerrar, me parecía, bueno, pertinente para terminar la presentación, por lo pronto traer, digamos, destacar, ¿no? La importancia de esta exposición y de esta obra en nuestro país, no solo porque rescata la historia, ¿no? Una historia que tiene que ser comprendida y reflexionada constantemente y actualizada, sino también porque es un gesto que acompaña la lucha de las familias, ¿no? De los desaparecidos Nikkei, que a lo largo de los años han mantenido. Una lucha que puede pensarse como doble, ¿no? Ellos, como todas las familias de los desaparecidos, han luchado por conocer la verdad, han luchado por la memoria, la verdad y la justicia, pero también han luchado por la accesibilidad, ¿no? La posición entre dos culturas para las familias de los desaparecidos no ha sido fácil. Por un lado, han tenido que luchar contra la idea de que la colectividad era una colectividad silenciosa y apolítica, ¿no? Luchar contra algunos tabúes, incluso dentro de la colectividad misma, ¿no? Pero también, bueno, han tenido que luchar por el reconocimiento, la visibilización dentro de la Argentina. Y esto tiene que ver con estos primeros, ¿no? Fenómenos de adaptación que tomó la colectividad, en donde, bueno, los japoneses, digamos, fueron invisibilizados, si se quiere, en la identidad nacional, y poder, bueno, reconocer el lugar de los desaparecidos Nikkei dentro de este colectivo es fundamental. Bueno, para finalizar, me parece también importante pensar que si la memoria, ¿no? Sirve para reconstruir la sociedad después de un trauma, el arte también puede aparecer para reconstruir la sociedad después del trauma. Sin mucho más, creo que aquí concluyo. Muchísimas gracias, Julia, por tu presentación. Quedo sin palabras de lo interesante y lo importante del tema que nos traes a colación, que es precisamente la visibilización de la identidad Nikkei. Me atrevo a extender a la identidad migrante que existe al interior de cada una de nuestras naciones y cómo esto tiene un impacto sociopolítico y cultural, y que además en aspectos que tienen que ver con la violencia, como lo mencionas o nos presentas, pues también el arte sirve como una herramienta para visibilizar, revalidar y también sanar en ciertos momentos, ¿no? Muchas gracias por este aporte. Entramos ahora entonces a el momento de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes, los presentes aquí en la sala o a través de nuestras redes o los canales oficiales del CENART y del seminario, por favor, háganmelo saber. Por favor, Elena. Bueno, yo tengo una pregunta para Mario. No sé si me escucha.
Sí, sí, disculpadme porque antes se me ha ido justo al final de mi presentación la red y se me ha caído y me he vuelto a reconectar. Sí, sí, te escucho perfectamente, sí. Yo te quería preguntar acerca del movimiento Kyushu-ha y que mencionaste que tenían una obra acerca del incidente de la mina. Quería saber si sabías si Kyushu-ha se había involucrado con otros como movimientos universitarios que sucedieron en Kyushu como contra la ocupación de la base de Sasebo o contra el avión que se cayó en la Universidad de Kyushu a finales de los 50, o si más bien Kyushu-ha como que se separa un poco de esa parte, de esos incidentes políticos, y que también los movimientos estudiantiles estaban como muy al pendiente de. ¿Sí? Sí, pues bueno, como colectivo, de forma particular, en el 68 y el 69, Tae Mitsuko y Ochi Osamu también participaron, pero a título individual. Como colectivo, yo lo desconozco. Que como Kyushu-ha participasen protestando, ¿no? ante estas cuestiones. No sé si alguien lo sabe, pero yo lo desconozco. Sí que es cierto que en la lucha sindical, precisamente en la problemática de Mitsui Miike, sí que tuvieron, en ese caso, como grupo sí que tuvieron cierto empuje, especialmente por uno de los por Ochi Osamu, que ejercía dentro del grupo, pues bueno, en algunos momentos incluso lo capitalizaba, no sé si queriendo o no queriendo. En eso sí, pero en los otros incidentes que has mencionado, fuera de las protestas estudiantiles del 68 al 69, a título individual, lo desconozco, no sabría contestarte en ese sentido. Muchas gracias, Mario, por tu respuesta. Tenemos un comentario desde la interfaz del CENART de Laura González Matute. Felicidades a Ileana Rojas. Resulta muy interesante advertir la influencia que tuvo la presencia de la obra de Rufino Tamayo en la exposición de Tokio en los años 50. Gracias, Laura. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? Muchas gracias y la verdad estuvieron muy interesantes las tres. Les agradezco a los ponentes y mi pregunta va para Ileana. ¿Por qué Akutagawa consideraba que la pintura japonesa estaba lejana de sus habitantes? Creo que, bueno, gracias por tu pregunta. Creo que esta es una reflexión no única justamente de Akutagawa, sino de varios artistas de la época, y que se dio mucho viendo lo que se hacía en el arte mexicano y la cercanía que teníamos nosotros y cómo representábamos o lo que decidíamos representar. Entonces, esta idea no creo que sea única. De hecho, en la encuesta bueno, en el artículo de esta revista que mencioné, varios de los artistas mencionan la misma idea, pero creo que tiene que ver algo más como con lo social. Además, los 50 es una época como conflictiva de identidad social, como también pudieron ver en la conferencia anterior. Entonces, justamente están buscando como hacia dónde direccionar el arte, y muchos de los artistas creen que lo social o acercarse como al público es lo ideal. De hecho, también en esa época se va a dar también el realismo social como una de las corrientes más populares en pintura. Entonces creo que justo está relacionado con ese tipo de pensamiento o debates. Okay. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Es para Julia. Bueno, antes de eso, a los tres, muchas gracias por sus ponencias muy interesantes. Julia, dado el ambiente político actual en la Argentina, ¿tú notas o has escuchado o has compartido con comunidad Nikkei la importancia de revalorizar esta lucha por la memoria de parte de los desaparecidos, en particular de esta comunidad, dado a que pues conocemos, aunque sea de lejos, hacia dónde apunta este presente? Bueno,
es un tema que, como decía en la presentación, muchos años ha sido un tema poco trabajado dentro de la colectividad, ¿no? Sin embargo, justo en estos últimos meses, ¿no? En el último año, tal vez, se han activado distintos, bueno, grupos de personas, descendientes japoneses, Nikkei o no también, bueno, que se han comprometido, ¿no? A poner en boga estos temas para volver a hablar de esta historia. Justamente hay, bueno, un movimiento que se llama Movimiento Yuimaru, que es, bueno, está compuesto por distintos perfiles de personas bueno, tienen como principal interés trabajar estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la democracia. Entonces, bueno, el movimiento Yuimaru justamente en estos últimos meses ha trabajado y ha puesto, bueno, el foco ahí en el tema de los desaparecidos, en el tema de la dictadura, y ha visibilizado, ¿no? Un poco más este tema. Pero bueno, sin dudas, es algo que aún, ¿no? Queda pendiente, ¿no? Y creo que más allá de si se profundiza, ¿no? Creo que es un tema que siempre tiene que reactualizarse y mantenerse vigente. Muchas gracias, Julia, por tu respuesta. ¿Alguna otra pregunta de nuestro público? Si fuera tan amable. Sí, bueno, sí, gracias. Para Ileana, me llamo Raúl Cavazos. Ileana, así como hablas de la influencia de Rufino Tamayo hacia la artista japonesa, ¿nos podrías mencionar, bueno, si es que tienes el conocimiento, de en ese periodo de tiempo, la influencia que hubo de ella para acá, brevemente, si es que se pudiera, y en algún artista o artistas de ese periodo de Rufino Tamayo? Creo que sí, creo que o sea, de Japón hacia México en los 50s, pues creo que como también lo mencionabas tú, la exposición fue un detonante para que también muchos artistas japoneses viajaran a México. Entonces se dieron como muchos encuentros presenciales, como mencionabas tú, Toneyama. Toneyama con Siqueiros. Con Siqueiros y también, ¿quién más viajó? Bueno, Isamu Noguchi, pero no sé si lo consideraríamos como japonés, americano-japonés, etcétera. Entonces creo que como tal no es mi tema de especialización, pero creo que la exposición también fue un detonante para que muchos artistas viajaran de Japón hacia México, y eso también generaría nuevas como influencias. Bueno, si me permiten ahondar un poco en la respuesta. Desde 1956, la Asociación del Festival de Arte de Japón tuvo muchos proyectos con los que viajaba a distintas partes del mundo para mostrar nuevas olas de lo que ellos llamaban o consideraban arte de vanguardia. En 1968, parte de esa exposición se unió aquí a los eventos relacionados con los Juegos Olímpicos. Tuvimos una exposición de caligrafía y de ukiyo-e tradicional japonés en el Museo Carrillo Gil, y posteriormente en 1972 tuvimos una exposición de arte japonés de vanguardia aquí en el Muka Campus, en el Museo de la UNAM. En el Auditorio Nacional, ¿no? En el Auditorio Nacional también, y esa exposición de arte japonés de vanguardia viajó también a Argentina, precisamente en 1972. Existe una larga tradición de intercambios socioculturales entre nuestras dos naciones. Desgraciadamente, también un poco como apuntaba Ileana en su presentación, no son tan visibilizados. Nuestra historia del arte se fundamenta sobre todo en nuestra propia producción, y algunos de estos temas quedan a la deriva. Sí existe o hay una influencia del arte japonés en México muy variado, el cual de cierta manera también está un poco no visibilizado, y muchos de los colegas pues tratan de advertir estos puntos para poderlos expandir e investigar propiamente o a mayor profundidad. Si no hay más preguntas, y dicho eso, como verán,
el intercambio cultural y la investigación de estos temas nos ayuda no solo al autoconocimiento, sino al conocimiento también de las relaciones que tenemos socioculturales entre las distintas naciones. Aplaudo y agradezco a nuestros ponentes, Ileana, Mario, Julio, por sus presentaciones y la luz que nos dan al respecto de estos temas que son tan importantes. Agradezco también a todos los asistentes aquí al aula magna de CENART, agradezco al CENART por el espacio, a todos los canales de transmisión. Los invito por favor a que sigan acompañándonos en este segundo coloquio internacional de estudios de arte y cultura Iberoamérica-Japón para la siguiente mesa, la mesa 8, titulada México y Japón ex libris, que tiene una orientación en la literatura. Muchísimas gracias, agradezco su tiempo, hasta luego. Gobierno de México.